Bueno, Hola, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos GESED Internacional y estamos con una materia que ya hemos dictado varias veces en el pasado y que volvemos a dictarla porque es una temática muy, muy importante, una temática que llama muchísimo la atención, ¿correcto? Por todas las circunstancias que la rodean y que rodean nuestras realidades, así como la realidad del texto bíblico. Apocalipsis. ¿Listo? Vamos a hacer un estudio lo más profundo y general que se pueda también, es decir, abarcante del libro del Apocalipsis. Vamos a orar e iniciamos. Listo, Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos amas, porque nos bendices. Gracias te damos, Señor, por esta clase. Padre, permite que sea de muchísima bendición para nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que la va a recibir. Dios de la gloria, permite que sea tu presencia, tu gracia, gloria, guiándonos, Señor amado. Queremos hacerlo de la mejor manera, para tu gloria y honra. Amén. Bueno, amén. eh, voy a compartir una pantalla e iniciamos con este tema del apocalipsis, ¿correcto? Y resulta que, bueno, aquí tengo una lista de temáticas que vamos a ver. Obviamente es una lista tentativa, pero si ustedes tienen la idea de otras temáticas allí, por favor me la hacen llegar y miramos a ver cómo la ingresamos. Yo siempre digo que las temáticas nunca se acaban, el tema nunca se acaba, lo que se acaba siempre es el tiempo, ¿correcto? Porque todas estas materias tienen un tiempo límite, tanto en las universidades como en las diferentes academias, y entonces allí hay que tener en cuenta esa parte. Por ejemplo, una primera temática, bueno, hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la literatura apocalíptica, ¿correcto? Porque recordemos nosotros, bueno, permítame, voy a leer, digamos, todas las temáticas y luego hablamos una por una. Vamos a ver también un aspecto que es la escatología, la generalidad de la escatología, porque una cosa es literatura apocalíptica y otra cosa es escatología. No se puede confundir las dos, aunque muchas veces la literatura apocalíptica utiliza la escatología o viceversa, ¿correcto? Se utilizan mutuamente para dar su mensaje, pero una cosa es literatura apocalíptica y otra cosa es escatología. Una tercera temática puede ser el mensaje a las siete iglesias que están en los primeros capítulos del Apocalipsis. Otra es la muerte, correcto, que es un tema muy recurrente en el libro de Apocalipsis. Otra temática que les propongo es hablar del estado intermedio, ¿ya? Del estado intermedio y otra temática es de la resurrección. Una temática más es la del rapto. Todos esos son temas que se ven en Apocalipsis y que obviamente no solamente en Apocalipsis, sino también en otras partes de la Biblia. Es decir, vamos a ir en la medida en que se están esbozando esas temáticas en otras partes de la Biblia, vamos a ir yendo hacia allá y volviendo al Apocalipsis, etc. Otro gran tema es el de la gran tribulación, ¿ya? El de la segunda venida, luego el milenio, el infierno, el cielo. Reitero que son temáticas que se están trabajando allí en Apocalipsis y que las vamos a ver. No son las únicas temáticas, pero son, digamos, gruesas, unas temáticas gruesas que están allí y que las vamos a trabajar. Bueno, les comentaba que la Biblia, nosotros sabemos que tiene una cantidad grande de géneros literarios, ¿correcto? La Biblia no tiene un solo género literario, tiene género literario narrativo, ¿correcto? Que incluye mitos, sagas, leyendas. Tiene género literario legal, donde está planteándose todas estas, ¿cómo se llama? Todos estos mandamientos, estatutos, decretos, etcétera, etcétera. Tiene literatura sapiencial. ¿Se acuerdan la literatura sapiencial que en la Biblia es el libro de Job y de Proverbios? Algunos van a plantear también que Eclesiastés. Tiene literatura de lo que ya nosotros conocemos como los evangelios, ¿ya? Tiene literatura epistolar y tiene literatura apocalíptica, ¿correcto? Entonces, esa es un género literario de la Biblia, ¿correcto? Y es un género literario que no nace en el libro de Apocalipsis. No, la literatura apocalíptica no nace en el libro de Apocalipsis. Es mucho más antigua en el texto bíblico, ¿ya? En algunos apartados de los evangelios va a hablar de
de literatura apocalíptica o va a utilizar la literatura apocalíptica, por ejemplo, Mateo 24, 25. Pero ya en el Antiguo Testamento también hay literatura apocalíptica, ¿correcto? Ahí están entonces los libros de Joel, los libros de Daniel, algo de Zacarías, etcétera. Hay varios apartados que utilizan la literatura apocalíptica para dar a conocer su mensaje. Pero no solo la literatura apocalíptica está en la Biblia. En la Biblia reitero que no nació en el Nuevo Testamento ni con el Apocalipsis de Juan, sino que ya había nacido en el Antiguo Testamento, pero en la Biblia. Pero hay unos libros que nosotros conocemos con el nombre de deuterocanónicos y libros apócrifos, ¿correcto? Dentro de esos otros libros también se maneja el género literario apocalíptico, ¿ya? Entonces nosotros escuchamos, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, ¿correcto? El Apocalipsis de Noé y el Apocalipsis de Moisés, y hay una cantidad de Apocalipsis de la literatura apócrifa, ¿correcto? Que estaban circulando antes de que en la Biblia se empezara a escribir literatura apocalíptica. Y en otras culturas, en otras latitudes del antiguo Medio Oriente, también hay literatura apocalíptica. ¿Ya? Porque la literatura apocalíptica no fue originada en la Biblia. Ellos asumen esa literatura a partir de otras culturas y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque nosotros tenemos que recordar que Israel es una cultura ágrafa. Eso significa que es una cultura sin escritura, ¿correcto? Ellos sospechan enormemente de la escritura. Israel es una cultura donde vale más la tradición oral. Y recordemos nosotros que nuestros antepasados, de hecho hace muy poco tiempo, ellos ya hablaban que la palabra vale oro. Y con la palabra nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos compraban y vendían propiedades, compraban y vendían animales y hacían negocios y todo era con la palabra. No, es que yo ya empeñé mi palabra. Entonces, la literatura apocalíptica como un ejercicio escrito, nace mucho tiempo atrás, antes que lo que tiene, digamos, como su momento en Israel, ya lo ha tenido, reitero, en culturas como la ugarítica, la cananea, la cultura sumeria, caldea, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay que tener en cuenta ese aspecto. Ahora, cuando la gente lee el libro de Apocalipsis, lo ven extremadamente complicado, lo ven extremadamente sensacionalista e incluso se le da el rótulo de anticristo a personajes sobresalientes de la historia. Y no, entonces anticristo, no, pues Hitler, no, es anticristo. Saddam Hussein, anticristo, correcto. Gustavo Petro, anticristo. O sea, hay una cantidad de interpretaciones y aplicaciones para eventos y para personajes sobresalientes de la historia y que se dice entonces, esto ya es el apocalipsis. Recuerdo yo allá en el 2020, cuando hubo la pandemia del COVID, la pregunta más recurrente para nosotros los profesores, los pastores, los líderes de iglesia era, ¿ya estamos en el apocalipsis? Este ya es el apocalipsis de la Biblia y la gente entonces tiene miedo porque ya seguramente entonces ya es el final de toda esta situación, ¿correcto? Y de todas maneras, por otro lado, aquí hay algo también un poco complejo y es que cuando la gente se asoma al apocalipsis, si es que se asoman, la gente lo hace con muchísimo temor, ¿ya? El apocalipsis es un libro que produce muchísimo temor en la gente que lo lee, en la gente que escucha y no hacen tampoco mucha justicia las películas de Hollywood sobre el apocalipsis. Mejor dicho, tú ves allí el rótulo de una película que se llame Apocalipsis y ¿qué te imaginas? Destrucción total, muerte, una cantidad de situaciones allí que se están dando
donde definitivamente los desastres naturales, donde las personas son diezmadas por eventos catastróficos y entonces todo eso hace que la gente tenga muchísimo miedo de acercarse al Apocalipsis. Y a eso se le adiciona también las predicaciones en la iglesia desde los púlpitos donde se habla del Apocalipsis como las grandes cataclismos, las grandes catástrofes y donde se termina diciendo, ¿y usted está preparado? Y si la parucía, es decir, la segunda venida, o lo que para otros es el rapto, o algunos creen que hay rapto y segunda venida, eso es un tema que vamos a trabajar allí. Entonces, ¿y si el rapto es hoy? ¿Y si Dios viene en esta noche? ¿Cómo te encuentra? ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en santidad? ¿O entonces te vas a quedar a la gran tribulación? Y entonces todo eso hace que la gente se acerque al Apocalipsis con un tremendo sentido del miedo. Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. El Apocalipsis fue un libro escrito para ser entendido por sus primeros lectores. ¿Ya? Y es un libro que se escribió cuando muchos cristianos morían por la fe. Recordemos nosotros que después de Jesucristo, los 10 emperadores que hubo durante el ministerio de Jesucristo y de ahí en adelante fueron personas que persiguieron y destruyeron al imperio, al pueblo judío y a la naciente iglesia que se llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ellos morían por su fe. Recordemos que todo inicia con este señor Nerón que incendia Roma en el año 64, ¿correcto? Y entonces culpa a los cristianos de eso. Y entonces hay una cantidad de personajes que mueren allí, Pablo, Pedro, ¿correcto? Otra cantidad de cristianos que están ofrendando su vida. Cuando usted lee un libro de historia de la iglesia, en el apartado que se llama la iglesia perseguida, se va a dar cuenta de los tremendos vejámenes que esas personas recibían cuando los tomaban presos, los colocaban en los palacios de los emperadores y de otros gobernantes, pero no para que sirvieran a las mesas, ni para que los divirtieran allí, los colocaban como antorchas, los colocaban allí y le incendiaban el cuerpo del cristiano y lo dejaban arder toda la noche para que sirviera como antorchas e iluminara a todos los que estaban allí en esa celebración. ¿Correcto? Los lanzaban a los leones, como nosotros sabemos, los condenaban a los destierros, los condenaban a prisiones, etcétera. Muchos cristianos están muriendo por su fe. Necesitan un mensaje de esperanza. Necesitan un mensaje de aliento, de fortaleza. Y el tema central del Apocalipsis, si yo les preguntara, seguramente saldrían muchas opciones. Alguien diría, no, pues el fin del mundo. Otros dirían la destrucción del diablo, la destrucción de los malos y cómo son echados al infierno. Otros dirían mm, la persecución de la iglesia. ¿Sabe cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? La adoración al Cordero. El tema central de Apocalipsis es la adoración. Es la esperanza que los debe embargar a ellos en unas situaciones bastante álgidas que ellos están viviendo, reitero, donde muchos están muriendo por su fe. Y el Apocalipsis entonces para ellos tenía que ser un mensaje claro, entendible. Están debilitados, están perseguidos, apresados, asesinados. Juan no les va a escribir un libro para colocar más terror sobre ese terror, más angustia sobre la angustia que están viviendo, más dolor sobre el dolor que están viviendo, no, más miedo sobre el miedo, no. Juan les escribe un libro que les dé esperanza, que les motive a seguir adorando a Dios en medio de las circunstancias. Les da un libro donde habla de que hay dos dioses según este sistema del mundo. Hay un dios que es el emperador romano que se autoproclamaban dioses. De Diocleciano, por ejemplo,
cuando alguien se tenía que referir a él, tenía que decir como mi Señor y Dios quiera. De la esposa y de los hijos de Diocleciano tenía que decir la esposa de Dios y los hijos de Dios, refiriéndose, reitero, a su familia. ¿Ya? Y así era con todos los emperadores porque ellos exigían y reclamaban para ellos el título de Dios. Entonces, ser cristiano en el siglo primero no era solamente cambiar de iglesia y curiosamente ser cristiano en la actualidad en un país como Colombia y creo que en toda Latinoamérica es como esnovismo, ¿no? Como una inclinación a lo que está de moda. Entonces me vuelvo cristiano porque eso es lo que está de moda en la actualidad, pero realmente no era así en el siglo primero. En el siglo primero, volverse cristiano era un acto de alta traición contra el gobierno, porque era decirle al emperador, ya no te considero Dios, no eres ya mi Dios y no te voy a seguir adorando. Ahora mi Dios es Jesucristo y a Él es al que voy a adorar. Era, reitero, un acto de alta traición para el imperio romano y eso era imperdonable. Era algo que se castigaba con la muerte y eso era lo que estaba pasando entonces allí. Entonces, frente a todo eso, reitero, Juan no les escribe un texto, unas cartas, allí una carta que también es una profecía, para causarles más dolor, más angustia, más frustración. No. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué si para los primeros lectores era un libro de esperanza, de adoración, de liberación, de futuro prometedor? ¿Por qué para nosotros sí es un libro que causa terror, causa angustia? Y de hecho entonces muchos cristianos uno ve que dicen, uy, no, 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 a mí yo no quiero ni siquiera hablar de eso, ni acercar a la Biblia, me da miedo leer el Apocalipsis. ¿Dónde fue que se distorsionó esa interpretación? ¿En qué momento de la historia fue que se cambió de la esperanza a la desesperanza, de la adoración a la muerte, al hambre, a los desastres y a la escatología y todo ese asunto? Allí entonces tenemos que tener en cuenta nosotros eso e intentar revertir esa interpretaciones que se hacen del Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 3 del Apocalipsis habla del obedecer, pero por otro lado, ¿cómo obedecer algo que no se entiende? ¿Por qué estoy planteando esto? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo ni lo entiendo. Eso habla de una cantidad de desastres, de las copas, de los sellos, habla de una cantidad de que una estrella genco que cae del cielo y que yo no entiendo nada de eso, entonces, ¿para qué voy a plantear esta parte? Entonces, ¿cómo obedecer algo que no se entiende? Ahora, por otro lado, tengamos en cuenta que el Apocalipsis no fue dado para que solamente los maestros de Biblia y teología del siglo primero lo interpretaran. No. Recuerden que la Biblia habla de que mirad, muchos de vosotros no son ni muy doctos, ni maestros, ni muy inteligentes, ni muchos títulos según la carne, etcétera, etcétera, porque lo vil del mundo, lo menospreciado, etcétera. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo que es, en fin. Entonces, aquí también hay otra situación y es que la interpretación de Apocalipsis solamente está dada para que sea hecha por maestros bíblicos, exégetas que manejen el hebreo, el griego, que manejen los métodos exegéticos y que manejen en la actualidad. Pero reitero, cuando fue escrito para sus destinatarios originales, no fue escrito para doctos, fue escrito para el cristiano de base que estaba colocándole su pecho a todo lo que estaba pasando y a la cárcel, a la persecución, a la muerte, etcétera, pero que intelectualmente no eran los más brillantes. De hecho, ellos no habían estudiado ni siquiera teología en un lugar. Ellos eran la inmensa mayoría. Recordemos que la iglesia primitiva estaba construida de dos clases de personas. Unos, los judíos, que finalmente terminaban aceptando a Jesucristo, correcto, como el Mesías, como el Salvador, y entonces se volvían cristianos, correcto.
como efectivamente fueron los discípulos. Y el otro segmento poblacional que estaba allí dentro de la iglesia eran lo que llamaban los gentiles o los prosélitos, que era gente que por lo general venía de otras religiones que practicaban en el Imperio Romano, que practicaban los griegos, correcto, y que eran religiones de las cuales ellos habían salido y habían abrazado el cristianismo. Pero entonces obviamente ellos venían de trasfondos paganos, ¿ya? De trasfondos politeístas, ¿correcto? De las teodiceas griegas y romanas, y entonces abrazaban el cristianismo. Es decir, a lo que me refiero es que no tenían un conocimiento vasto de la teología cristiana ni nada por el estilo, ¿ya? Y a esas personas fue las que se les escribió el Apocalipsis inicialmente, y a esas personas tenían la capacidad y tenían, digamos, como el sentido común de interpretar el Apocalipsis y de entenderlo, porque reitero, si el Apocalipsis está dado para ser obedecido, pues yo tengo que dar claras instrucciones de a qué es que se está refiriendo todo este escrito para que ellos puedan obedecer de manera fácil y sencilla, ¿correcto? Entonces allí es bastante interesante esa parte. Me atrevo a dar una materia que se llama Apocalipsis porque entonces he estudiado entonces teología, tengo una maestría en teología y soy profesor universitario, etcétera. Y entonces tengo que presentar mi palmarés para decir, vea, por eso puedo dictar este curso. Pero reitero, no fue así para la gente del siglo primero. ¿Qué está fallando allí? Usted, que es un cristiano de base, los que lo sean, y mucho más si es líder o pastor de una iglesia, pues tendría que estar en la absoluta capacidad de interpretar el libro del Apocalipsis. Pero reitero, en la actualidad se dice, no, 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 eso solamente es para los doctos allí, ¿ya? Entonces allí hay que tener en cuenta ese aspecto. Por otro lado, también el libro del Apocalipsis eh, requiere un mensaje claro para una obediencia inmediata. Ellos no tenían posibilidades de decir, dos, vamos a obedecer por allá en un año. Si en un año lo colocamos en práctica, mi hijo, los están matando. Es muy posible que usted que está hoy aquí con nosotros en esa catacumba, correcto, porque ellos no podían eh, digamos, reunirse, digamos, a la luz del día, correcto, y tenían que hacerlo a escondidas por la persecución que ellos estaban llevando. Entonces, no, no era muy seguro que de pronto en el próximo culto usted también esté acá. Más fácilmente era, no, al que estaba predicando hace 8 días en el Shabbat, no, lo apresaron, lo mataron, lo echaron a los leones, lo llevaron a la arena para que los gladiadores los mataran, etcétera. Entonces, todo ese asunto exigía una obediencia inmediata porque no tenían esa posibilidad y esa esperanza de una vida larga, porque por su cristianismo fácilmente eran asesinados, ¿ya? Ahora, por otro lado, nosotros también cuando trabajamos, digamos, la exégesis de los textos, recordemos que se trabajan dos conceptos, ¿no? Exégesis y hermenéutica. La exégesis, ¿qué es básicamente? La exégesis es tratar de extractar el sentido original de un texto. ¿Qué fue lo que le quiso decir el escritor original a sus destinatarios originales? ¿Correcto? Y ya viene otro aspecto que es la hermenéutica. La hermenéutica es qué me quiere decir a mí el texto en mi posmodernidad, en mi siglo XXI, en un contexto colombiano o en un contexto latinoamericano. Desde esa perspectiva, y eso se reclama mucho en los métodos exegéticos, no puedo buscar sentidos futuros que no hubieran sido entendidos por los lectores originales, ¿ya? Porque entonces ahí estaría haciendo algo que nosotros conocemos con el nombre de eisegesis. Exégesis es extraer, eisegesis es colocar en el texto cosas que el texto no dice, que yo creo por mi dogmática y por mis doctrinas que el texto dice eso, entonces incluyo en ese texto lo que yo creo que dice, según lo que me han enseñado en mi denominación y en mi iglesia. ¿Correcto? Pero la verdad es eso lo que plantea el texto en su momento original. Esa es otra pregunta bastante interesante allí, ¿correcto? Y es lo que pasa con, con temas, por ejemplo, como, y permítame aquí abrimos un tema allí, de lo que se propone como el rapto
o como lo que se conoce como la segunda venida, que en el griego es la parusía. Para muchos, el rapto es el tema central de la creencia en su iglesia. De hecho, es tan central y tan importante que en muchísimas iglesias, por lo general, todos los domingos en el culto principal se habla del rapto y se dice, y cuando Dios venga hoy, en la noche, si es que viene o mañana, etcétera, ¿cómo lo va a encontrar a usted? ¿Cómo va a estar a usted? Pero muchas iglesias cristianas dicen, no, rapto no hay. Los textos que usted está utilizando para hablar del supuesto rapto hablan desde la parusía, de la segunda venida, ¿ya? Y entonces hay un problema fuertísimo entre dogmáticos y exégetas. Es decir, el dogmático es el que hace una interpretación dogmática del texto bíblico, de lo que me enseñaron a mí en mi iglesia, en mi denominación, mientras que por el otro lado está el exégeta que con una cantidad de herramientas intenta extraer, reitero, lo que el lector, el escritor original le dijo a sus destinatarios originales. Y hay una pelea allí entre ambos grupos porque, bueno, entonces, finalmente, ¿de qué se tratan esos textos? Y reitero, para muchos la doctrina del rapto es una doctrina muy angular, es de lo más importante que hay, de capital importancia. Y otros dicen, rapto no existe. Lo que usted está hablando ahí es segunda venida. Entonces, ¿por qué se da eso? Por la mala interpretación de algunos textos de parte de unos u otros grupos. Eso lo vamos a ver y usted tendrá que tomar sus propias decisiones allí. ¿Ya? Pero entonces reitero cómo lograr extraer el sentido correcto del escritor original a sus destinatarios originales y que nosotros no busquemos esos sentidos que ellos mismos no hubieran buscado ni entendido en el libro. ¿Ya? Ahora, por otro lado, al libro de Apocalipsis, muchas veces se le hacen muchas preguntas que ni el autor ni los lectores se planteaban. Eso es muy importante allí. Entonces, una pregunta es, como les dije al inicio de la clase, ¿Hitler es el anticristo? ¿Saddam Hussein es el anticristo? ¿Elon Musk es el anticristo? ¿Donald Trump es el Mesías, entonces, el que los viene a rescatar del anticristo? Y no, perdón, o sea, esas preguntas no vienen con respuestas en el libro del Apocalipsis. Que uno quiera hacer una aplicación de eso ya es otra cosa. Ahora hay que mirar qué clase de aplicaciones estamos haciendo de la Biblia, de los textos y capítulos de la Biblia, ¿correcto? Aplicaciones, porque hay aplicaciones espiritualistas, dogmáticas, alegóricas, simbólicas, etcétera, etcétera. Y pues el que hace esa clase de aplicaciones dice, no, pues es que eso es muy válido. Y presentan una cantidad de argumentos y todo, hay que ver qué tan válido es. ¿Ya? Y hacer preguntas al libro que sean coherentes para, reitero, el autor y destinatarios originales de ese libro. Como le comento, el libro del Apocalipsis no fue escrito para especialistas, fue escrito para cristianos de base con preocupaciones vitales. Las preocupaciones de ellos es, mañana estaré vivo, la próxima semana estaré vivo o ya alguien se ha colado allí dentro de la comunidad en la cual nosotros adoramos y ahora entonces nos habrá delatado y a qué hora vendrán a tocar allí la puerta y dirán, usted también es de ellos, ¿cierto? Y entonces le echarán mano y moriremos. Entonces allí, esos eran las personas a las cuales se les escribe el libro del Apocalipsis y se les escribió, reitero, para quitarles el miedo a los cristianos del primer siglo. Entonces, si fue para quitarles el miedo a ellos, la pregunta es, ¿por qué a nosotros ahora nos llena de miedo en la posmodernidad? Y reitero, ¿dónde fue que se torció esa interpretación que se hace del Apocalipsis? Porque les decía que el mensaje del Apocalipsis es esa esperanza que nos debe embargar a nosotros, como los embargaba a ellos de que es muy posible, reitero, que ustedes mueran en una semana, en un mes o en un año. Pero aunque ustedes pierdan su vida aquí en la tierra por Cristo, lo que ustedes van a recibir es mucho más importante. ¿Correcto? Más importante que la vida, sí. Y entonces empieza a dar ese mensaje de esperanza
en un Cristo, ¿correcto? Y ese mensaje debe llenar de gozo. ¿Por qué me llena entonces a mí de tristeza? ¿Por qué me llena de incertidumbre y de una cantidad de situaciones allí? Bueno, Juan habla del futuro, pero desde su presente y para su presente. Ojo con con este aspecto acá, porque Juan anuncia cosas que se extienden hasta el fin del mundo, pero también aquí, y me adelantaría para hablar de las diferentes interpretaciones que se tienen del Apocalipsis. Hay algunos que dicen, todo el Apocalipsis o la inmensa mayoría del Apocalipsis ya tuvo lugar en la historia. Y hay otros que escuchan eso y dicen, ay, y ya lo mandan para el infierno, porque ¿cómo es que va a decir que la inmensa mayoría del Apocalipsis ya tuvo lugar en la historia? Hay otros que dicen, no, el Apocalipsis está reservado única y exclusivamente para el momento escatológico. Para la escatología todo eso se va a cumplir es allá. Y hay otros que dicen, no, 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 no. El Apocalipsis se está cumpliendo de manera cíclica. En todas las épocas de la historia se va cumpliendo y se ha cumplido una y otra y otra y otra vez. Reitero, me estoy adelantando a una temática que tengo para decirles más adelante, pero le motivaría que tengamos en cuenta esas tres clases de interpretaciones. La interpretación preterista o pasada del Apocalipsis, la interpretación futurista o escatológica y la interpretación cíclica del Apocalipsis. Todas tienen su razón. Porque la inmensa mayoría del Apocalipsis se cumplió ya. Solamente hay algunos pocos eventos que no se cumplieron. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo acá que Juan habla del futuro, pero desde su presente y para su presente. El futuro de Juan, para ellos en el momento en que está escribiendo, no son 100 años ni 200 años, reitero, estaban siendo asesinados. Pero el futuro de Juan, del cual está hablando, para una persona podría ser la semana siguiente, el mes siguiente o el año siguiente. Eso es que nosotros hayamos traído al Apocalipsis hasta el siglo XXI, después de 2000 años de que fue escrito, eso ya son aplicaciones que se dan de ese Apocalipsis, ¿correcto? Pero reitero, la inmensa mayoría del Apocalipsis ya se cumplió en el siglo primero, en el siglo segundo, tercero, en todo eso que se llamó, reitero, la iglesia perseguida, todo ese asunto allí. Pero también hay un aspecto en el cual el Apocalipsis se sigue cumpliendo de manera, digamos, cíclica, ¿correcto? Eso se llama, en la hermenéutica, eso se llama sensus plenior. Sensus plenior. Sensus plenior es una expresión latina que significa sentido pleno. Y el sensus plenior lo que propone es que hay profecías en la Biblia que tienen un segundo, tercer, cuarto, quinto cumplimiento. Y al Apocalipsis le pasa eso en su cumplimiento cíclico a través de todos estos 2000 años que ha tenido, ¿correcto? Y cuando hablamos de los Apocalipsis del Antiguo Testamento, los textos que hablan que utilizan literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento, mucho más cumplimientos, ¿correcto? Porque mucho de la escatología del Antiguo Testamento se cumplió en la época de Jesucristo. Ahorita les hablo un poco más de ese tema. Pero entonces, y también, obviamente, entenderemos que aunque ya tuvo su mayor cumplimiento y que se ha venido cumpliendo cíclicamente, también en el futuro vamos a ver un cumplimiento escatológico del Apocalipsis, ¿correcto? Entonces allí hay que tener en cuenta esos aspectos a la hora de trabajar. Aspectos, por ejemplo, como el Armagedón, como la parucía, el juicio final, la nueva creación, la escatología, son temas que no se han, digamos, cumplido o que no se cumplieron allí. El Armagedón, aunque bueno, ha habido muchos Armagedones, pero se habla de un Armagedón, digamos, como final, principal, ese que va a marcar una pauta, la parucía, que es la segunda venida. El juicio final no se ha cumplido, digamos, de manera plena, pero sí se cumple un juicio final para cada persona que muere. Cuando yo muero, ese ya es mi juicio final. Cuando yo muero, eso es mi escatología. La escatología se está cumpliendo en este momento para la persona que está desahuciada con un cáncer terminal en una clínica o en su casa. Él ya está en su escatología, porque hay una escatología universal y hay una escatología
individual, ¿correcto? Entonces, desde esa perspectiva ya podemos decir, no, pues escatológicamente también se dio esa parte, ¿ya? Esa nueva creación, eso sí no se ha dado allí, ¿ya? Pero esos aspectos, curiosamente, son a los cuales nosotros le damos toda la importancia, pero no son el mensaje central de Apocalipsis. Ninguno de estos aspectos es el mensaje central de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje central de Apocalipsis? La adoración al Dios verdadero. El Dios del Imperio Romano, el autoproclamado Dios del Imperio Romano, ha exigido adoración, ¿correcto? Pero ahora aquí está este otro Mesías, Salvador, Dios, que exige adoración y que dice que aquel al cual se debe adorar de manera verdadera, adecuada, es el Mesías, Jesucristo. ¿Ya? Ese es el mensaje central del Apocalipsis. Entonces allí es muy importante. Ahora, por otro lado, el escritor de Apocalipsis enfoca toda esa situación inmediata de las congregaciones. Algo muy importante que me encanta de Apocalipsis es que no deja atrás la realidad sociohistórica de su época. Y eso se da, ojo, en todos, en todo el mensaje bíblico. Usted lea el mensaje bíblico de los profetas veterotestamentarios y se va a dar cuenta que ese mensaje bíblico no deja jamás atrás la realidad sociohistórica del momento en el cual esas personas tuvieron que vivir su ministerio. Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, no están allí encerrados en una iglesia prometiéndole, Dios te va a dar casa, carro y beca porque te llamó a prosperidad, porque eres hijo del rey y como hijo del rey tienes que vivir al cuerpo del príncipe, etcétera. No, ellos hablaban era abiertamente y le hablaban a los políticos, a los grandes empresarios de su época, a los que habían hecho sus fortunas esclavizando, subyugando y explotando al pobre, al huérfano y a la viuda. Hablaban a los sacerdotes corruptos, a los profetas corruptos, etcétera, etcétera, contando lo que estaba pasando en su momento sociohistórico, en su realidad sociohistórica. Allí ahora mi pregunta es, ¿y qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Por qué ese gueto en el cual nosotros estamos allí escondidos en esa burbuja pseudo espiritual donde tenemos que estar porque no nos podemos contaminar? Y ojo, hay de que usted vaya siquiera a una reunión con su familia, allá se puede estar contaminando. Me encanta las palabras del Maestro Jesucristo en la oración sacerdotal de Juan 17. ¿Recuerdan ustedes? No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué si Juan y por qué si los profetas veterotestamentarios no dejaban atrás su realidad sociohistórica? ¿Por qué nosotros tratamos de negar esa realidad? ¿Correcto? Bien lo dijo Dietrich Bonhoeffer. Eh, eh, no hablar ya es hablar. El que no denuncia ya se está comprometiendo allí y está siendo aliado de lo que están haciendo esos grupos eh, por ejemplo, en Colombia, con tanta corrupción y con tantas triquiñuelas que hacen los poderosos para obedecer a sus amos, los grandes empresarios colombianos. ¿Y qué está haciendo la iglesia frente a eso? Estamos callados. Allí hay un problema muy, muy serio en esta situación, que me preocupa muchísimo. Nosotros como iglesia nos encerramos, reitero, en esa burbuja. Allí nosotros aquí cantemos, oremos, ayunemos, hasta que llegue la parucía o el rato, lo que sea, pero que ya no estemos aquí, porque definitivamente todo esto va a terminar destruido. Ahí lo dice la Biblia. Nosotros oremos, ayunemos, cantemos coros, hasta que eso pase. Craso error, porque recordemos que el mensaje profético, y estoy hablando de Apocalipsis, que es epístola, pero también es profecía, ¿correcto? Recordemos que era el anuncio, la denuncia y la renuncia. Cosas que no han pasado de moda o no deberían haber pasado de moda en el profetismo. ¿Listo? Muy bien. De hecho, incluso cuando el escritor de Apocalipsis habla de los eventos futuros,
Los describe también con elementos típicos del siglo primero, claro. Y eran aspectos que tenían que echarles mano, porque reitero, se espera del Apocalipsis que sea un mensaje, reitero, entendible, fácil y claramente para ellos. Había ciertas claves, sí, pero eran claves que ellos entendían. Cuando habla de las bestias y cuando habla de los sellos, de las copas, eran para el que no entendía y para el que no estaba en el asunto no lo entendía, pero para los cristianos de base sí era entendible el asunto. Ahora, no se puede espiritualizar lo que el escritor de Apocalipsis no espiritualizó. Ya somos muy dados a espiritualizar todo. Recuerdo en este momento algunas interpretaciones que se hacen, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares. Y hay gente que ve en Cantar de los Cantares solamente el amor de Dios por su iglesia y todo lo espiritualizan y eso. Es carreta. Es carreta. El libro de Cantares habla simplemente del amor entre un hombre y una mujer y hablan explícitamente de sus caricias, de su sexo, de sus besos, etcétera, etcétera. Ya que usted quiera hacer una interpretación, una aplicación espiritualista de todo ese asunto, eso es otra cosa, pero ahí está torciendo el texto. ¿Ya? Y aquí nos pasa también lo mismo con Apocalipsis. A ver, no espiritualicemos lo que no es espiritual allí. Lo que Juan trata de una manera como muy abierta allí, muy descarnada, tenemos que hacerlo también de esa misma manera, ¿ya? Porque, reitero, tiene que ser un libro entendible para ellos. Eh, Ahora, por otro lado, nosotros muchas veces tenemos un problema y es que en la interpretación que hacemos de la Biblia, muchas veces se cae en una interpretación anacrónica. Es decir, cosas que ni ellos ni sus lectores entendieron, ¿correcto? Ni ellos ni sus lectores intentaron hacer, pero que nosotros sí nos atribuimos ese derecho. Y entonces, reitero, terminamos cayendo en un anacronismo, ¿ya? Recordemos nosotros que el mensaje es primero para ellos y para su época. De ahí para adelante, para otros lugares y para otras épocas, pero sin perder de vista lo que dice la exégesis, es decir, el mensaje original a sus destinatarios originales. ¿Ya? Ahora, por otro lado, porque, por ejemplo, se habla mucho del anticristo. Y reitero, entonces se ha dicho cuál es el anticristo, quiénes son. Y hay una cantidad de, anticristos han existido siempre. Y bueno, si hablamos nosotros de Cristos, recordemos que el término Cristos es la traducción al griego del término Mashiach del Antiguo Testamento. Mashiach, el Mesías del Antiguo Testamento, fue traducido al griego como Christos. Cuando se habla de Jesucristo, se está diciendo es Jesús el Mesías, Jesús el ungido, ¿correcto? Y si se habla de anticristos, es alguien que está en contra de Cristo, alguien que está en contra del Mashiach. Pero ya en el siglo primero existían anticristos, portadores de espíritus diabólicos, ¿correcto? Claro, también tenemos que tener en cuenta que son precursores del último y del peor anticristo, que lo estamos esperando, un anticristo escatológico, ¿correcto? Es decir, estamos ahí a la expectativa y entonces, ¿no será que ese hijo de Donald Trump, este muchacho Warren, no sé cómo es que se llama, no será que va a ser el anticristo? Y estamos entonces allí como muy atentos a ver quién está escollando en el escenario político y económico internacional para decir, fijo que ese es. Allí está, ¿correcto? Hay una cantidad de anticristos que ha habido. Recordemos que lo que se conoce como la obra juanina está compuesta por el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera epístolas de Juan y Apocalipsis. Ahora, allí obviamente hay discusión entre los eruditos y biblistas de que si son los 5 libros son de un solo autor, o que si el Evangelio es de uno y los otros son de otros autores, porque son géneros literarios muy diferentes las tres, las epístolas, el Evangelio y Apocalipsis, y que si es Juan el amado discípulo del Señor, o que si es Juan el apóstol al que enterraron a la isla de Patmos luego de que lo echaron a hervir en una paila de aceite y que debió haber muerto allí, pero que aunque hirvió en ese aceite no murió, lo sacan allí, lo libertan, él sigue predicando, no, mi hijo, usted está ya muy aburrido y entonces lo llevan
a la isla de Patmos, allá, y allá es donde escribe. Entonces, ¿cuál es ese personaje? En fin, independientemente de todo ese aspecto, en la obra juanina, cuando usted lee las cartas de Juan, allí se habla ya de anticristos. Reitero, existían anticristos desde el siglo primero, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Por eso hay que hablar mucho de el ya de la escatología realizada y el todavía no de la escatología. Y cuidado, ni el ya de la escatología realizada, ni el todavía no de la escatología no se excluyen mutuamente, ¿correcto? No se contradicen tampoco. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que estamos nosotros hablando de que la literatura apocalíptica utiliza la escatología, que la escatología utiliza la literatura apocalíptica, que son dos cosas diferentes, etcétera. Pero, por ejemplo, la escatología veterotestamentaria ya tuvo lugar hace muchísimo tiempo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan lo que ustedes dicen, lo que ustedes leen allá cuando trabajan el libro de Joel? Si no estoy equivocado, cuando dice en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y etcétera, etcétera, esa escatología, lo que para Joel era escatológico, ya se dio ¿en dónde? Se dio en el Pentecostés, en el advenimiento del Espíritu Santo. O sea que la escatología de Joel se cumple, reitero, en el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Ya? La escatología, por ejemplo, del libro de Daniel, tuvo un cumplimiento por allá en la época de los macabeos, ¿correcto? Cuando el imperio griego está persiguiendo tremendamente a los judíos, ¿correcto? Y allí están entonces actuando los macabeos, ahí entonces se cumple todo ese aspecto del libro de Daniel. Y claro, esperamos entonces otro cumplimiento de una escatología del todavía no, entonces, tenemos una escatología del ya, una escatología que ya se llevó a cabo, en los ejemplos que le he venido dando, ¿correcto? Pero que, como le comentaba, son profecías que tienen un sensus plenior, tercero, cuarto, quinto, sexto cumplimiento, y esperaremos entonces esos otros cumplimientos de la escatología que todavía no se realiza, ¿correcto? Pero que esa escatología ya realizada y esa escatología sin realizar aún no se excluyen, no se contradicen, se complementan. Cuando se ve en su conjunto y en su sensus plenior, entonces se ve un panorama completo y perfecto, ¿ya? Teniendo en cuenta que entonces el mensaje bíblico llega a un aspecto que se llama la teleología. Teleología es una palabra griega, telos, que significa que todo marcha hacia un fin perfecto, ¿correcto? No teología, teleología. Todo marcha hacia un fin perfecto, establecido previamente por el Todopoderoso, aún desde antes de la fundación del mundo, aún desde antes de la creación, y que Él tenía en su mente qué iba a hacer, qué iba a pasar y cómo iba a llevar toda su creación hacia un final perfecto, ¿correcto? Y que posteriormente lo coloca por obra y lo está sosteniendo hasta llevarlo hasta allá. ¿Ya? Y entonces la escatología ya realizada con la que todavía no se ha realizado, todo es, reitero, un complemento para mostrarnos una teleología. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios de todo esto que les estoy diciendo. ¿Alguien tiene algo que decir, aportar? Está muy bien, profesor, por mi parte. Gracias. Ok, gracias. Ahí está. Entonces, de hecho, toda esta escatología también fue inaugurada en la encarnación de Cristo, ¿correcto? Y que, reitero, apunta hacia ese final en gloria y poder. Y todo entonces se complementa allí. Ahora, cuando nosotros vemos la literatura apocalíptica, tenemos que reconocer que es la imaginación utópica al servicio del reino. Y es que la literatura apocalíptica tiene una imaginación exuberante. Es, es impresionante lo que la literatura apocalíptica nos
nos plantea a nosotros. El libro de Apocalipsis se escribió en un lenguaje simbólico, reitero que es muy bien conocido para los primeros lectores, para el Antiguo Testamento, antes de la Biblia, en otras culturas, reitero, correcto, y es una literatura de la imaginación, de la fantasía, y es que cuando uno lee aspectos, por ejemplo, como Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como un oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Cuando uno lee esos versículos, eso es una imaginación, reitero, exuberante. Obviamente todo esto es una visión, correcto, que recibe el escritor. Hay un problema muy serio con las visiones en la Biblia, porque algunos dicen, cuando se habla de visiones, dice, yo estaba dormido cuando tuve visiones en mi cabeza. Uno dice, perdón, pero eso no es un sueño. Y otras veces cuando se va a hablar de visión dice que estaba despierta la persona y en plena actividad viene una visión. Entonces no se sabe si la visión es cuando la persona está como dormida o despierta o entre dormido y despierto, algo así. El asunto es que, aunque es una visión allí, tanto el que le muestra la visión al escritor, es decir, el Todopoderoso, como Juan, que se toma, digamos, la tarea de describir eso de una manera digamos, como tan realista, pero también tan imaginativa y tan de fantasía, uno dice, tremenda esta imaginación de la literatura apocalíptica. Es una cosa impresionante. Incluso también del buen humor. Oiga, ¿qué tal si nosotros leemos el Apocalipsis desde el buen humor? Y alguien dirá, pero desde el buen humor, no, sí, la tercera parte de los hombres entonces fueron muertos. No, qué chiste, no. El asunto es ver cómo ese buen humor está en el sentido de que todos estos poderes del mundo, desde los centros de poder, desde la hegemonía, se consideran invencibles, se consideran que pueden hacer absolutamente todo y actúan desde esa perspectiva, como si no tuviesen que darle cuentas absolutamente a nadie. Y digamos, comportamiento de los poderosos se va como calcando, como imitando de generación en generación, de los políticos, de los empresarios, de los que sostienen el poder económico, etcétera. Como que todos se leyeron el libro del Príncipe de Maquiavelo y eso es lo que colocan entonces allí eh, digamos, como allí, como el plan a funcionar. Y el asunto es que, reitero, el buen humor está en que esas personas no entienden, no reconocen que un día tienen que darle cuenta al Todopoderoso. Y entonces el poder que ellos esgrimían en contra del huérfano y de la viuda del desamparado, ¿qué va a hacer de ese poder en ese momento? Y como bien dice el texto bíblico, el Señor se reirá de ellos. El que mora en los cielos se burlará. Luego hablará a ellos en su furor y los destruirá con su ira. Y desde esa perspectiva, ¿por qué no tener un buen humor en el momento de leer el Apocalipsis? Es que el Espíritu y Dios también tienen la capacidad de reírse. Y reitero, una imaginación exuberante y creativa que colocan en el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, hay algo bastante interesante y les recomendaría que chequearan, porque hay incluso muchas ayudas que nosotros tenemos en la actualidad para interpretar el Apocalipsis y curiosamente no son ayudas dentro de la misma teología, sino que son ayudas, por ejemplo, desde la ciencia ficción, porque todo el libro del Apocalipsis sería muy apto para escribir el guión y para hacer todo un escenario en películas de ciencia ficción.
El arte, para tratar de interpretar el Apocalipsis hay que echarle mano al arte. Al realismo mágico, del cual uno de los inventores es el Gabo, ¿correcto? Las caricaturas. Me encantan esas caricaturas que hace, por ejemplo, Matador, que dice unas verdades impresionantes con dibujos aparentemente mal hechos y muy sencillos, pero con unas verdades y unas realidades muy profundas. Las caricaturas ayudan muchísimo a interpretar el apocalipsis. Las tiras cómicas, ¿correcto? Ayudan muchísimo a entender, a tener mayor empatía y a que esa imaginación, esa creatividad imaginativa que floreció en el Apocalipsis y que ha florecido en todos los periodos de gran angustia. Dense cuenta ustedes que en todos los periodos de angustia ha florecido también la literatura apocalíptica. ¿Por qué? Porque en esos periodos de angustia es cuando los que ostentan el poder y que, reitero, actúan como si no tuvieran, digamos, que rendirle cuenta al Todopoderoso. Y allí está también entonces el, eh, eh, el Señor también dándoles una esperanza y una motivación al pueblo a través de la literatura apocalíptica que también tiene una tremenda imaginación. Es decir, si el perverso tiene una imaginación, y aquí en Colombia sabemos muchísimo eso por el pecado estructural, por la corrupción social que hay, que cada vez se inventan maneras diferentes de salirse con la suya. Y uno dice, qué creatividad tan grande la que tiene el colombiano para la maldad, para robar, para saquear el heraldo público, el erario público, ¿correcto? Y entonces allí, cuando la imaginación para la maldad también se vuelve exuberante, también muestra tanta creatividad y tanta imaginación, pues Dios también levanta a sus escritores con sus apocalipsis para hablar también con creatividad, con imaginación y de manera muy floreciente de la esperanza que tienen los que esperan en Él, de la esperanza que tienen los que colocaron su confianza en el Todopoderoso. Y que aunque pierdan cosas que son muy valiosas como la misma vida, como bien dice el texto bíblico, recibirán mucho más. ¿Correcto? Entonces, la época de de los macabeos, allí también está la literatura apocalíptica, la destrucción de Jerusalén, allí también está esas situaciones, las persecuciones romanas, reitero, de la iglesia primitiva, y allí también está el Apocalipsis, ¿ya? Porque, reitero, el odio de los impíos sobrepasa lo racional, ¿correcto? Y entonces también esa imaginación sobrepasa allí esa parte en ese sentido, ¿ya? Entonces, los autores del Apocalipsis van a responder con ese sentido del humor en medio de sus sufrimientos. Hay visiones psicodélicas. Oiga, si uno fuese, digamos, un poco irrespetuoso o si una persona que acostumbra a consumir drogas alucinógenas lee esto y dice, ¿viste man que se metió? Uy, porque es que para hacer esas descripciones que hace, no, definitivamente tiene que estar, mejor dicho, porque son sufrimientos o describe los sufrimientos con visiones psicodélicas, con monstruos grotescos, con batallas horrendas, con cataclismos celestiales, y todo eso lo hace, reitero, con el fin de infundir fidelidad, valentía y esperanza a sus lectores. Y mire de qué manera lo hace, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Reitero, la literatura apocalíptica no se da en el libro de Apocalipsis, sino que ya algunos libros del Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, Zacarías, tenían varias equivalencias apocalípticas, ¿correcto? Y reitero, antes de la Biblia en otras culturas. Aquí tengo, por ejemplo, Zacarías 1:6, ya está planteando cosas que también plantea Apocalipsis 10:1, 11:9, Zacarías 1:8, ya Zacarías 2:1 y 2, 2:10. Leamos al menos unos versículos de esos allí, de Zacarías. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo.
A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebad, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová, profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las honduras, y detrás del caballo alazanes soberos y blancos, etcétera, etcétera. Fíjese cómo se va trabajando aspectos que ya se había trabajado en Zacarías, los vuelve a retomar Apocalipsis. En el 2, 1 y 2 dice: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuál sea su anchura y cuánta su longitud. También se plantea en Apocalipsis, ¿correcto? Y en el 2:10 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor, y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, me serán por pueblo y moraré en medio de ti. También tiene su cumplimiento en sus plenios, según lo que hemos venido dialogando en el libro de Apocalipsis. ¿Listo? Ahí está, y ahí están otros pasajes que se los dejo ahí para que los vayan chequeando ustedes. Entonces, veamos, les he venido hablando de algunas características del libro de Apocalipsis y hablemos de algunas características también de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es escatológica. Reitero, aunque no siempre, y aunque escatología es diferente a apocalíptica es diferente a escatología, pero por lo general el énfasis principal de la literatura apocalíptica está en los eventos catastróficos del futuro, del lo que nosotros esperaríamos en este momento ya sería el último la palabra de donde viene la palabra escatología es jatón, del griego es jatón, que significa acontecimientos finales, ¿correcto? Y nosotros, reitero, esperaríamos entonces ese último escatón, creemos nosotros, ¿no? Recordemos que un año, un día para el Señor son como 1000 años y viceversa, ¿correcto? Pero entonces el asunto es que la literatura apocalíptica, reitero, tiene un énfasis principal en la escatología, en esos eventos catastróficos, en el advenimiento del reino definitivo de Cristo, es decir, en la parucía, y cómo entonces el Señor, luego de destruir a los perversos, establece su trono en el mundo, correcto, y reina como el rey que es, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Eh, Ahora, la literatura apocalíptica también es dualística. Hay un dualismo ético tremendo. En la literatura apocalíptica usted siempre va a ver una lucha entre el bien y el mal, ¿correcto? Dios y Satanás. De hecho, obviamente, no sé si usted ha visto a veces una imagen de Jesucristo y Satanás haciendo un pulso, ¿no? Si lo ha visto allí, eso es muy, muy típico de la literatura apocalíptica. Obviamente, en la realidad realmente no es así, porque una sola gota de sangre de Jesucristo es suficiente para destruir el reino de Satanás, ¿correcto? A su tiempo lo hará, ¿ya? Pero lo que sí hay siempre es como ese dualismo ético, esa lucha entre el bien y el mal, que la vivimos nosotros a diario, incluso hasta en las novelas turcas, ¿correcto? Y en las novelas mexicanas y en las novelas venezolanas, entonces el bueno y el malo, la buena y la mala, ¿correcto? El rico y el pobre, esa pobre que tiene una ética y una moralidad dignas de imitar frente a la otra que tiene una cantidad de poder, pero que no tiene una ética y una moralidad adecuadas, etcétera. Eso es muy común de la literatura apocalíptica, ¿ya? Ahora, otro aspecto también es un concepto que se contrapone, hablar en la literatura apocalíptica de este siglo y el siglo venidero, ¿correcto? Como comparando los dos tiempos, lo que estamos viviendo en este momento, pero lo que se vivirá luego del advenimiento del Todopoderoso y el establecimiento de su reino universal. Entonces siempre en la literatura apocalíptica se contrapone este siglo y el siglo venidero, ¿ya? La literatura apocalíptica es muy simbólica, utiliza una cantidad de símbolos de animales, ¿correcto? De bestias que suben, de leopardos, de caballos que botan fuego, etcétera, etcétera. De números. Los números son muy importantes en la teología bíblica. Los números tienen siempre un mensaje teológico. El 3, el 6, el 7, el 10, el 12. Y son tremendamente utilizados para comunicar ese mensaje que nos quiere dar a conocer el agiógrafo allí.
Por otro lado, también la literatura apocalíptica utiliza siempre las visiones. Entonces, todo lo que pasa allí, el mensaje es dado por visiones, ¿ya? Y reitero aquí, no sabemos si las visiones se dan mientras está despierto, dormido el agiógrafo. El asunto es que es algo que viene como parte de la revelación del Todopoderoso. Recordemos que una de las características de la recepción de la revelación de Dios al ser humano es la visión. Otra es el oído, otra es a través de documentos, para nosotros, por ejemplo, la Biblia, otra manera de recibir la revelación de Dios es las hierofanías, las teofanías, las cartofanías, etcétera, etcétera. Y en fin, en el Apocalipsis por lo general son las visiones, ¿no? Ahí está. La literatura apocalíptica también por lo general maneja muchísimo el concepto de la angelología y la demonología. Eso es clave en la literatura apocalíptica. Ya vemos nosotros allí como en el libro de Daniel, por ejemplo, está hablando de serafines, de querubines, en Ezequiel también está hablando de querubines, ¿correcto? Y allí se trabaja fuertemente ese tema. Recordemos que, por ejemplo, Daniel está en el exilio en Babilonia. Y en el exilio en Babilonia, el pueblo de Israel empieza a conocer la angelología. Ellos antes de Babilonia no conocen la angelología. Y ahí en Babilonia, en el contacto con la religión de los persas, que es el parsismo o el zoroastrismo, ellos empiezan a conocer la angelología, ¿correcto? Y por eso en el libro de Daniel, todo lo que pasa con Daniel es los ángeles. Parece que a los ángeles se les atribuyó el gobierno del mundo, las decisiones, ejecutan esas decisiones, etcétera, etcétera. Y entonces también hay un reino allí de demonios. En el Antiguo Testamento la demonología no es tan fuerte. La demonología se empieza a fortalecer en la literatura. Esa literatura tiene un nombre, la literatura que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso se llama literatura intertestamentaria. En la literatura intertestamentaria es donde se fortalece tremendamente la demonología y ya en el Nuevo Testamento se presenta una demonología muchísimo más organizada, donde habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Y ahí está. Entonces la literatura apocalíptica utiliza mucho la angelología y la demonología para dar a conocer su mensaje. ¿Ya? Esos son seres supranaturales, ¿correcto? Y que tienen un rol tremendamente importante en esa literatura, ¿ya? Son presentados como invasores de la experiencia humana, algunos entonces los ángeles ayudando al ser humano y peleando en pro del ser humano, los demonios tratando de destruir a ese ser humano, tratando de interponerse en la teleología divina, ¿ya? Entonces, fíjese cómo funciona esa parte allí. Muy bien. Por otro lado, la literatura apocalíptica también es una literatura pseudonímica. Ojo, recuerden que hoy estamos inaugurando este curso de Apocalipsis y por eso estoy intentando dar una introducción tanto al libro, unas generalidades, tanto al libro como a la literatura apocalíptica, porque Apocalipsis es todo literatura apocalíptica, ¿correcto? Y por eso estoy dando todas esas características allí. La literatura apocalíptica también es pseudonímica. Pseudonímica, ¿qué significa eso? Eh, Básicamente era que por acá tengo un libro que escribí del Antiguo Testamento, prolegómenos del Antiguo Testamento, pero una cosa es que escriba yo el libro y resulta que a mí, ¿quién me conoce? Nadie, y no soy tampoco el erudito, pero si escribiera ese libro de introducción al Antiguo Testamento, Thomas Romer, Gerard von Rath, eh, eh, qué sé yo, Luis Alonso Schockel, no, pues esos son unos monstruos. Entonces yo escribo el libro y lo firmo como uno de ellos, para que digan, uy, no, el autor de este libro es tal persona, Thomas Romer, no, es un erudito de primera línea, debe ser muy bueno el libro, José Luis Sicre, no, excelente. Klaus Westermann, no, espectacular. Ernest Jenny, no, su tipo es un monstruo. Leámoslo porque vale la pena. Los apocalipsis tenían esa costumbre, que los autores originales los escribían y los firmaban con el nombre de otras personas.
Claro, esto no pasa en el libro del Apocalipsis que estamos viendo. Allí sí se evidencia como Juan. El problema es cuál Juan. Les decía que hay unos problemas muy serios para reconocer la autoría, quién es el autor del Apocalipsis, y si es el mismo discípulo amado, o si es otro Juan que era un presbítero, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que la literatura apocalíptica utilizaba esa costumbre de que algunos trabajaban con el libro escribiéndolo y lo firmaban con el nombre de alguien más conocido para que ese libro tuviera muchísimo más relevancia, más importancia, más difundido, etcétera, etcétera. En la actualidad eso no se puede hacer, en la actualidad eso es delito, porque en la actualidad se protegen mucho los derechos de autor y cada vez que uno toma algo de un autor toca referenciarlo allí con las normas APA o con las normas ICOMPEC, etcétera. Pero eso era muy normal allá, la pseudonimia, ¿ya? Y eso pasa, reitero, en muchos apocalipsis que existen allí. Otro aspecto muy importante de la literatura apocalíptica es que por lo general siempre está hablando del Mesías, ¿ya? El Cristos. Y está mostrando a ese Mesías como el que va a introducir ese reino de Dios, ojo, después de derrotar todas esas fuerzas del mal. El Mesías se va a enfrentar con todos los poderes de maldad, los va a destruir a todos porque no tienen chance contra él y posteriormente ese Mesías entonces va a introducir el reino de Dios en el mundo, ¿ya? Entonces las literaturas apocalípticas siempre nos van a mostrar a ese Mesías, ¿ya? Y ese Mesías entonces también va a establecer esa era de paz, ¿correcto? Donde entonces el aspid será mansito de tal manera que un bebé puede jugar en el nido de esa aspid y el lobo y el cordero pasarán juntos, etcétera. Ah, también la literatura apocalíptica por lo general es catastrófica. Allí nosotros vamos a ver en esa literatura apocalíptica épocas de gran tribulación. Y entonces, dice la Biblia, va a haber una gran tribulación como nunca la hubo en el mundo, ni la volverá a ver, etcétera. Entonces, siempre la literatura apocalíptica va a dar a conocer su mensaje en medio de grandes tribulaciones para el ser humano. ¿Ya? En las cuales pasa en la literatura apocalíptica lo que le pasó a Baruch, el, eh, el, el amanuense, el escriba de Jeremías. Recordarán ustedes que una vez se intentó revelar y dijo, bueno, Señor, pero ¿qué pasa? Yo cuánto tiempo sirviéndole, haciendo de todo acá, escribiendo todo lo que Jeremías me dicta y mire yo lo que estoy pasando en este momento. A lo cual el Señor le dice, mi hijo, estás vivo, tu vida es tu botín. Mire cuántos murieron, cuántos ya no están entre nosotros. Si usted está vivo, amigo, agradezca. Aquí en la literatura apocalíptica, el preservar la vida se considera un don divino. Mejor dicho, los que salgan vivos de todas esas catástrofes de las cuales habla Apocalipsis, dense por bien servidos. Es lo que quiere decir el asunto allí. Ahora, también la literatura apocalíptica es bastante contextual. Es decir, como les dije desde el inicio, eh, eh, habla de lo que está pasando en su momento, en su contexto, e interpreta todo lo que está pasando allí. No se fuga de la realidad, no evade la realidad, ¿ya? Sino que está diciendo allí, ojo, que esto es muy importante. Pero también la literatura apocalíptica es tremendamente pastoral. Qué bonito uno poder fusionar ese aspecto teológico y utilizar una jerga teológica propia de la academia, porque uno en la academia dictando clases en la universidad tiene que utilizar una jerga muy especializada y una jerga de alto nivel teológico, porque perdón, si yo voy a hablar en la universidad como hablo en el discurso eclesiológico, me van a decir, no, pero a este tipo le falta rigor. Hola, no mencionó ni un autor de todo lo que dijo. ¿Será que no se ha leído ningún libro? ¿Será que todo se lo inventó? ¿De dónde sacó todo eso? ¿Ya? Pero el asunto es que qué bonito también, y admiro mucho a la gente que lo logra, en muy contadas ocasiones lo he logrado, de poder
fusionar esas dos maneras de hablar, el de la academia, pero sin dejar de lado la pastoral. La literatura apocalíptica también es tremendamente pastoral y es que nosotros tenemos que tener presente siempre que nuestro discurso y nuestra enseñanza es para gente que necesita esperanza, fidelidad, seguir amando a Dios en medio de las circunstancias tan álgidas que vivimos. ¿Y cómo fusionar entonces digamos, todo este rol académico con el rol pastoral? Eso es espectacular, ¿no? Lo que llaman a veces la teología del balcón y la teología del camino, ¿correcto? Por lo menos en la dialéctica, ¿no? Allí es importante esa parte allí. Entonces, si nosotros no leemos el Apocalipsis desde esos enfoques eh, histórico-contextual, es decir, reitero, sin evadirnos de la realidad, y desde la ética pastoral, pues lo más seguro es que vayamos a tener conclusiones distorsionadas de lo que Apocalipsis nos quiere enseñar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta allí, ¿correcto? Eh, Tener en cuenta, reitero, los contextos, ¿ya? Ahora, la literatura apocalíptica también es un género literario de bastante estética. Y alguien diría, pero estética, perdón, ¿dónde está la estética en esas bestias tan terribles que menciona? Precisamente la estética está allí. Es decir, cuando hablo de que la literatura apocalíptica es tremendamente estética, me refiero a la cantidad de detalles que tiene. Hay una cantidad de detalles impresionante allí donde es bastante descriptiva, ¿correcto? Donde se ocupa. Yo he visto algunos cuadros que han pintado algunos artistas allí, teniendo en cuenta todos los elementos con los cuales describe Juan a X bestia o a X evento que está allí. Y uno dice, espectacular. Esa es la estética del asunto. La literatura apocalíptica, a diferencia de la literatura profética, es estética, mientras que la literatura profética, eso es un lenguaje crudo. Los profetas del Antiguo Testamento no se reconocen, ni Juan el Bautista, ni Jesús, no se reconocen por adornar el mensaje. ¿Cómo lo digo para que no se sienta mal? ¿Cómo lo digo para no dañar susceptibilidades? Que va. Generación de víboras, serpientes, ¿quién los enseñó a huir de la vida venidera? Y ahí estamos diciendo, por tres pecados de y por el cuarto no revocaré su castigo. Voy a destruir todo, voy a acabar todo. En los profetas hay un género literario que se llama los oráculos de condenación, donde habla de que va a acabar con absolutamente todo. Esos profetas no se ponen, reitero, a organizar allí las palabras para que no me suene tan crudo a los oídos del que escucha o a los ojos del que lee, no, eso van lanzando su mensaje de manera muy cruda y muy real y muy directa. Por eso los profetas del Antiguo Testamento son tremendamente impopulares. La gente no los quiere. A los profetas que la gente quiere en el Antiguo Testamento son los profetas falsos. El profeta verdadero es tremendamente odiado y despreciado. ¿Ya? Pero no, los autores apocalípticos redactan el mensaje, reitero, de una manera muy pulida, muy estética, muy descriptiva, llena de detalles allí, ¿correcto? Que si uno no tiene en cuenta, digamos, como el meollo de la situación, va a terminar como distrayéndose, diciendo, wow, qué genial como lo describe, qué espectacular allí, porque la literatura apocalíptica es bastante elaborada. Todas las literaturas, todos los géneros literarios de la Biblia tienen sus diferentes reglas, ¿correcto? Y el Apocalipsis también lo es de esa manera, ¿ya? Y por lo tanto, la literatura apocalíptica no pretende que se tome, digamos, de manera literal, al pie de la letra, no, ¿ya? A eso hay que tenerlo en cuenta allí. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, aporte, comentario? He hablado ya como por hora y media. No, señor, está bien. Reitero Sí, que todo bien. es una introducción
tanto al libro del Apocalipsis, muchas generalidades, como a la literatura apocalíptica, porque de eso es que se trata el libro del Apocalipsis, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, la próxima clase vamos a trabajar con, mm, hablando algo de la escatología. Hoy hablamos de la apocalíptica, la escatología, y entraremos también en materia ya de esas temáticas que les mencioné al inicio de la clase, y otras que si ustedes quieren me indican para mirar a ver cómo las organizamos allí. Otra vez tengo que preguntar, ¿alguien tiene algún aporte, algún comentario? Pues, pastor, de verdad, muchas Hola gracias Marta, por ¿cómo esta estás? clase. Bien, bien, Qué gracias bueno a Dios. verte. Igualmente, profe Juliana, qué rico volverla a ver. Muy rico volver a estar aquí con usted. Hola Marta, ¿Cómo ha estado? yo vi tu nombre y yo decía, pues, Sí, ¿cómo ha estamos ahora estado? como compañeras de la clase de Apocalipsis. Ay, qué rico sí Bien, estar siempre te aquí, pienso y profe. te recuerdo, de verdad con mucho cariño. Quería tener Yo esta también, oportunidad. A ver, yo también con mucho cariño, profe. ay, tan Aprendí bonito. mucho en esas clases. No, Gracias yo al Padre Eterno y que se apliquen para bien, sí, sí, para consolar y para ponerla en práctica como teólogos y como pastorales, como decía el profesor aquí también. así ha sido, así ha sido. Creo que para mí es muy un reto grande este tema del apocalipsis porque yo poco conozco, pero sí siempre me ha parecido como muy triste esas iglesias que llegan con ese mensaje de que como de destrucción, de miedo y que llegan como a buscar que la gente se convierta por miedo a todo este cuento. Entonces llegan con el mensaje del apocalipsis como para que la gente entre a la iglesia por miedo y se pierde uno de conocer ese Dios de amor, de paz, de gozo, de consolación, porque ese es el verdadero mensaje de la Biblia. Entonces sí me parece muy triste ese cuando yo escucho esas prédicas y esos argumentos donde la gente prácticamente lo ponen como en la encrucijada, o entra o mire todo lo horrible que le va a pasar, y la gente termina es con un miedo espantoso, pero uno no sabe si de corazón realmente están buscando a Dios y si logran descubrir y disfrutar de ese Dios maravilloso que nosotros sí conocemos. Entonces, para mí sí es un reto muy grande este tema de estudiar el Apocalipsis porque no conozco nada. Es cero para mí. De hecho, yo poco lo leo porque no lo entiendo, como decía usted, no lo entiendo, entonces poco lo leo. Pero sí, sí es un reto bien grande y tengo muchas expectativas de poderlo hacer y de aprender bastante con esto. Espectacular. Sí, es cierto. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, por allá en la década de los 90, 80, 90, el mensaje de las iglesias por lo general era el infierno. Había una película que se llamaba El infierno ardiente, yo no sé si ustedes la llegaron a ver en alguna ocasión. Y las predicaciones eran eso, las predicaciones eran eso, y uno, mejor dicho, el predicador estaba predicando, terminando la predicación, y ya sentía las llamas del infierno allí, y levantaba uno los piecitos porque ya se sentía que se quemaba ya, y para terminar diciendo eso, lo que tú dices, o se arrepiente y recibe a Dios justo esta noche, o mañana ya puede ser tarde y puede amanecer en el infierno. Y efectivamente se buscaba en muchas ocasiones, tristemente, que se aceptara a Dios y a su mensaje por miedo, cosa que no es correcta, no es la más adecuada. Eh, Creo que hay que seguir al Señor es por amor, por alegría, por agradecimiento. Pero efectivamente es un mensaje que se sigue planteando en muchos lugares. Y obviamente, como les decía, es un mensaje de esperanza, de motivación, de ilusión. Entonces, ¿dónde fue que se perdió ese hilo conductor allí para que ahora imprima tanto miedo en nosotros, ¿no? Hay que corregir esa parte muy bien. Bien, bien. Bueno, entonces Profe, ay, excelente pregunta. Cuando usted hizo por primera vez, me impactó porque yo no había pensado jamás en esto. ¿Desde cuándo
empezamos a cogerle miedo al apocalipsis. Sí, yo recuerdo, bueno, lo que sí tenemos en cuenta, si podemos repasar las clases de lo que es todas las figuras literarias y todo, eh, mm, podríamos entender mejor todo lo que es el apocalipsis desde la literatura. Sí, es correcto. Es muy bonita esta lectura y, y yo estoy animada nuevamente a este libro. A mí me Ah, encanta bueno, este libro. genial que lo vayamos leyendo en la medida que vamos cursando el estudio, como para ir teniendo muchas cosas allí muy frescas. Bueno, listo, mis apreciadas. Tengo que dictar una clase aquí, ahorita justo ya. Las dejo. El Todopoderoso les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos. Nos vemos el Jovita, viernes. disculpe, profe, Jovita Ponte, ¿de dónde es mi compañera? Soy compañera, quiero conocerla. Jovita Jovita, Yolanda, ella es Mucho una gusto, mujer muy Jovita, excelente. mucho gusto, Jovita Jovita. Yolanda, de México. Ah, qué Ya rico. ha estado De tomando varios México cursos con GESA y Internacional. ¿De qué parte de cono- México? conocía, bueno, es de Puebla Ok, y de ya. hecho, como conocí